Cuando se encontraron los restos, se percataron de que uno de los huesos estaba sospechosamente limpio, tanto que su color se tornaba en blanco. El caso de Chris Kremers y Lisanne Fromm. Bienvenidos a La Cabaña, yo soy Nasa, encantada, y cada semana encontrarás un nuevo caso en mi canal. Te dejo mis redes sociales aquí en la pantallita por si quieres seguirme en alguna de ellas y ya sin más preámbulo, comencemos. Chris Kremers y Lisanne Fromm, de 21 y 22 años respectivamente. Ambas nacieron en Amersfoort, Holanda. Aunque no exista mucha información sobre sus vidas pasadas, las familias las describían de la siguiente manera. Por un lado, Hans y Roelly Kremers, padres de Chris, se refieren a ella como una persona muy abierta, responsable y creativa. En ese momento, se encontraba cursando su último año de carrera de educación artística en la Universidad de Utrecht. Por otro lado, Dagny y Peter Fromm, padres de Lisanne, la describen como una joven optimista, inteligente y aspirante. Tenía una gran pasión, el voleibol. Hacía tan solo medio año que terminaba sus estudios en psicología aplicada. Para el año 2014, ambas jóvenes trabajaban en un café-restaurant en la ciudad de Amersfoort. Todo esto con la intención de reunir algo de dinero para poder realizar un viaje, y así lo hicieron durante 6 meses. Unas semanas antes de su viaje, se mudaron juntas a un piso compartido, en el que planearían lo que creían sería el viaje de sus vidas. Su destino era Panamá, el lugar perfecto para alejarse de las grandes urbes y del turismo masivo. Además, aprovecharían para celebrar la reciente graduación escolar de Chris, aprender un nuevo idioma y ayudar a los lugareños prestando servicios de voluntariado. Después de una calurosa despedida, las chicas cogieron el vuelo y llegaron el 15 de marzo de 2014 a Panamá. Estuvieron 2 semanas explorando los alrededores, donde aprovecharon para disfrutar de la naturaleza, aprender sobre la cultura del lugar y conocer a sus habitantes. Varios días después, llegan el 29 de marzo a la que sería su última parada, la ciudad de Boquete. Tenían planeado pasar el mes con una familia local, mientras ayudaban en la casa con los niños y compaginaban estas tareas con otras actividades de voluntariado. Se instalaron en una casa de acogida, cuya propietaria era la señora Miriam. Este lugar es donde se quedarían hospedadas el resto de su viaje. Durante estos días conocieron a mucha gente, tantos paisanos como otros voluntarios y extranjeros. A su vez, tenían la posibilidad de seguir conociendo otros lugares. Así que se puede decir que tanto Chris como Lisanne estaban disfrutando de todo lo que tenían planeado hacer durante su viaje. Y es a partir de este punto en el que llegamos al día que lo cambió todo. 2 días más tarde, el 1 de abril del 2014, ambas jóvenes deciden ir de excursión a un bosque que se situaba en los alrededores de la ciudad de Boquete, concretamente una ruta conocida como el Sendero del Pianista. La información sobre este lugar sugiere que no es recomendable recorrerlo a solas, sin un guía que te acompañe, y su duración aproximada es de 3 a 4 horas. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la orografía del lugar es bastante pedregosa e irregular, por lo que se aconseja tener cuidado a la hora de realizarlo y, repito, siempre acompañado de un guía profesional que conozca la zona. Es aquí cuando llega el primer clavo suelto del caso. Se dice que ese mismo día, el 1 de abril por la mañana, las chicas acuden a la escuela de español a la que asistían, Spanish by the River, con el objetivo de contactar con un guía turístico que pudiese llevarlas de excursión. Es así como conocen a un guía local llamado Feliciano González, al que deciden contratar. Su plan inicial era quedar con él a la mañana siguiente, es decir, el día 2 de abril, a las 8 de la mañana, en la academia a la que asistían. Teniendo en cuenta este hecho, resulta bastante extraño que las chicas decidiesen partir esa misma mañana en vez de esperar al día siguiente y asegurarse de ir acompañadas por un profesional. No obstante, se desconoce por qué tomaron esta decisión.
Sea como fuere, el día 1 de abril salen de su casa aproximadamente a las 11 de la mañana, rumbo al sendero El Pianista. Existe conocimiento de las horas, ya que publicaron en Facebook un estado y varias fotos en las que informaban sobre cuál sería su plan de esa mañana. Según uno de los hijos de Miriam, la propietaria de la casa, cuenta que salieron con ropa ligera y una mochila pequeña. Para llegar a la zona del sendero, cogieron un taxi que las llevó hasta las cercanías de la entrada y les indicó el camino que debían recorrer para llegar a este. En este punto, encontramos dos teorías sobre Blue, un perro que las acompañó durante la travesía. Por un lado, se dice que pertenecía a la familia donde se hospedaba, y por otro, se dice que los dueños del can eran propietarios de un restaurante cercano al sendero llamado El Pianista. Esta última teoría es la más acertada, ya que sería raro llevar al perro en el taxi hasta la zona de un sendero exclusivamente. También cabe aclarar que Blue solía acompañar a los turistas en alguna de sus caminatas debido a que se trataba de un perro sociable y confiado. En todo caso, las horas pasaron, siendo este el último día en el que se verían a Chris y a Lisanne con vida. Su ausencia se hizo notar una vez que Blue, el perro que las acompañaba, volvía a su casa completamente solo. Por otra parte, estaba Miriam, a quien le extrañó que no volviesen a casa a la noche. Sin embargo, trató de no preocuparse, pensando que las chicas, al ser jóvenes y mayores de edad, quizás habían cambiado de planes y se dirigieron a algún bar o a cualquier lugar con algunos de los amigos que ya habían hecho para entonces. Al día siguiente, como ya habíamos comentado, el 2 de abril, habían quedado con su guía turístico Feliciano para realizar la caminata. Esto era a las 8 de la mañana en la academia donde ellas estudiaban. Al preguntar por ellas y ver que no se encontraban en la escuela, acude a su casa de hospedaje. Al llegar y no obtener respuesta de las muchachas, entra en sus cuartos para revisarlos y es en este momento cuando se da cuenta de que no han pasado la noche allí. Este es un tema en el que no nos centraremos ahora mismo, pero más tarde tendrá mucho que ver sobre las teorías del caso. Al ver que no estaban, es cuando Feliciano contacta con la policía y reportan la desaparición de Chris y Lisanne. Y es así como comienza la búsqueda de estas dos chicas. Tanto por la parte de la policía y perros adiestrados para estos casos, así como de los habitantes que conocían bien el sendero y el propio guía, Feliciano, quien dirigía y orientaba en gran parte a estos grupos de personas. Hay que tener en cuenta que la búsqueda fue bastante larga, ya que se encontraban en un lugar muy extenso, con muchos sitios inaccesibles, necesitando varias veces la ayuda de equipos especializados para una mejor exploración del bosque. Pasaron los días y no encontraron absolutamente nada. En ese momento comenzaron las teorías sobre qué les podría haber pasado. Algunas personas pensaban que simplemente se lastimaron por el camino y se refugiaron en algún lugar cerca del sendero, que se habían caído por algún precipicio o alguna montaña y habrían lamentablemente fallecido. Pensaban que tenía que ver con algún tipo de trata de personas o simplemente un crimen. Tras el paso de los días y al ver que no había ninguna señal, el día 6 de abril llegan a Panamá desde Holanda los padres de Chris y Lisanne para ayudar con la búsqueda de sus hijas, ofreciendo una recompensa de $30,000 a quien tuviese algún tipo de información sobre su paradero. No llegaron solos, ya que se encargaron de traer a varios rescatistas especializados desde su país, con el objetivo de encontrar más pistas sobre la desaparición de las jóvenes. Pasa un transcurso de tiempo sin tener ningún tipo de noticia, y no es hasta 10 semanas después que encuentran la primera evidencia. Una mujer local llega con una mochila de color azul que le pertenecía a Lisanne. Esta mujer dijo haberla encontrado en una orilla en un río cerca de la aldea de Alto Romero, una zona a unos 10 kilómetros del sendero, asegurando que la mochila no se encontraba ahí el día anterior, ya que acudía diariamente a ese lugar. En el interior de la mochila se pudieron encontrar 2 sujetadores, 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, una cámara y 2 teléfonos móviles, el Samsung de Lisanne y el iPhone de Chris. Un dato particular es que la mochila se encontraba totalmente intacta y además completamente seca. Teniendo en cuenta que habían encontrado sus teléfonos móviles y la cámara, la policía comenzó a investigar sobre estos. Se descubrió que los móviles estuvieron activos durante casi 10 días después de la desaparición de las chicas. En primer lugar,
Se conoce que desde el primer día hasta el tercer día de su desaparición, se intentaron contactar con los servicios de emergencia llamando en varias ocasiones. Su primera llamada fue al Servicio Internacional de Emergencia, el 112, pero también hay registros de que intentaron contactar con el número de emergencias de Panamá, el 911. A partir del tercer día a la tarde, se dejan de realizar llamadas, ya que supuestamente las baterías de los teléfonos se habían agotado. Sin embargo, el día 5 de abril, a las 11:10 de la mañana, el teléfono de Chris se enciende, y lo más perturbador es que la persona que lo encendió no sabía el código de seguridad. Este dato se sabe ya que existen varios registros de que alguien intentó ingresar la clave de acceso varias veces sin ningún tipo de éxito. Estos intentos continuarían hasta el 11 de abril. Y ahora repasemos una de las pistas más escalofriantes de este caso, la cámara de fotos. En un principio todo parece normal. Hay fotos de las chicas comenzando la excursión y siguiendo la ruta de forma correcta hasta llegar al mirador del pianista. Se las ve posando y felices. Se supone que este camino es de solo un sentido, es decir, una vez llegas al mirador, para volver se debe dar la vuelta sobre los mismos pasos. No obstante, las siguientes fotografías nos enseñan a las jóvenes al lado de un río, en una zona más boscosa y fuera del sendero. No se sabe si Chris y Lisanne eran conscientes de que estaban tomando una dirección incorrecta. Y lo más importante, el camino que se encontraban siguiendo las llevaba hasta lo más profundo de la selva. Y es ahora cuando llega la parte tenebrosa del caso. El día 8 de abril se tomaron un total de 90 fotografías con flash a lo largo de la madrugada, desde la 1 hasta las 4. Las imágenes que estás viendo son algunas de ellas. En su mayoría son fotos sacadas en medio de una oscuridad total. Estas fotos en un principio no tienen mucho sentido. Enfocan varios sitios en los que se ven rocas, árboles y lo que parece ser un río. Algunas personas dicen que estas fotografías fueron tomadas para intentar ayudarse con la luz y ver un poco mejor el camino durante la noche. Algunas de las imágenes tomadas resultan ser bastante extrañas. La primera es esta foto, en la que se ven algunos trozos de papeles rotos, un pequeño espejo y la correa de la cuerda de la mochila de Lisanne. Estos trozos de papel parecen ser el mapa que sostiene Lisanne en una de sus fotos. La segunda es esta foto donde podemos ver un palo con unos trozos de plástico rojos atados. Los investigadores se percataron de que esta bolsa podría ser la que se encontraba en el cuarto de las chicas, ya que cuando llegaron a la casa sacaron varias fotos en las que aparece. Asimismo, tras haber cambiado el brillo y exposición de esta imagen, se pueden distinguir varios cables que podrían pertenecer a una estructura llamada puente de mono. Estos son puentes creados para traspasar algunas zonas muy pedregosas o ríos. Se componen por 3 cuerdas, 2 a los lados y una a la parte de abajo, para poder así traspasar de un lugar a otro. Se dice que estos puentes son bastante peligrosos, incluso para los nativos del lugar. Por último, una de las imágenes más inquietantes es en la que se muestra lo que parece ser la parte posterior de la cabeza de Chris. Algunos aseguran que en esta fotografía se puede diferenciar una mancha de sangre en su pelo. En mi opinión, y teniendo como referencia esta única imagen, no encuentro ningún tipo de mancha o sangre. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan. Cabe decir que existen fuentes que afirman que esta foto está censurada. Algo que cabe resaltar es cómo aparentemente el pelo de Chris aparece seco y limpio, teniendo en cuenta que para ese entonces llevaría 8 días perdida en la selva. De todas formas, se comenta que al ser una foto nocturna, el flash podría ser el causante de que su pelo pareciese impoluto. Con el paso de las semanas, encontrarían otra evidencia muy cerca del mirador del pianista. Estos son los pantalones short pertenecientes a Chris Creamers. Aquí existen 2 tipos de información. La primera se dice que fueron encontrados en una roca, al lado de un río, perfectamente doblados y secos. Por otro lado, otras fuentes afirman que se encontraron dentro del río, mojados y visiblemente magullados, con varios agujeros causados probablemente por algún tipo de caída. Habiendo pasado ya unos meses, el 19 de junio del 2014, se encontró una evidencia que dejaría a todos sin palabras.
A pocos kilómetros de donde se encontró la mochila, hallaron restos humanos y unas zapatillas deportivas al lado del río Culebra. Reconocieron una bota con restos de un pie cortado dentro de la misma, y cerca de esta localizaron también un hueso perteneciente a una pelvis humana. El pie pertenecía a Lisanne Fromm. En las fotos del aeropuerto se puede ver cómo lleva este mismo modelo de zapatilla con detalles de color rosa. Y por otro lado, el hueso pélvico, tras hacer la prueba de ADN, se confirmó que pertenecía a Chris Kremers. A finales del mes de agosto se habían encontrado un total de 33 huesos esparcidos por toda la zona, de los cuales 28 pertenecían a Lisanne y los restantes a Chris. Un tiempo después, varios residentes de Alto Romero denunciaron encontrar un hueso de costilla, que después de hacer unos análisis resultaba ser de Chris Kremers. Ahora viene una parte interesante, ya que los restos óseos de ambas chicas se encontraban en diferente estado. Por un lado, los huesos de Lisanne parecían presentar un desgaste y descomposición natural, teniendo todavía piel adherida a ellos, mientras que los restos óseos de Chris parecían estar demasiado blancos, como si algo o alguien los hubiese limpiado. Esto era bastante sospechoso, ya que se supone que los dos cuerpos deberían de haberse descompuesto del mismo modo. Y ahora pasemos con la historia oficial otorgada por la policía. Se dice que Chris y Lisanne en algún momento de la caminata sufrieron un accidente, probablemente cayendo de uno de los puentes mono o siendo arrastradas por un río, resultando Chris la que peor parada sale de la situación. Se presume que las fotos tomadas de la madrugada del 8 de abril las habría sacado Lisanne con el objetivo de ubicarse o dejar evidencia del lugar en donde se encontraban. Presuntamente sería Lisanne la que encendió el móvil de Chris e intentó, desesperada, ingresar varias claves para acceder al teléfono de Chris, las cuales no resultaron tener éxito, que no pudo obtener el número de seguridad debido a diferentes motivos. En primer lugar, puede ser que en ese momento Lisanne podría no estar junto a Chris, habiendo avanzado en busca de socorro. En segundo lugar, puede ser que Chris estuviese en muy malas condiciones o incluso muerta, por lo que no podría obtener la clave. En resumen, no se sabe con exactitud si Lisanne pasó todos esos días junto a Chris o si se fue y el último día que estuvo con ella fue cuando se sacaron esas fotos. De las dos opciones, la segunda es la más convincente. Esto se debe a la gran cantidad de fotos que sacó Lisanne, lo que podría indicar que las realizó para que, en caso de encontrar a alguna persona local, enseñárselas para ver si conocía la zona donde había dejado a Chris y acudir así a su rescate. Al parecer, se estima que tampoco tuvo suerte y falleció en el intento. Esto podría deberse a heridas, a las condiciones extremas del lugar, por falta de hidratación o por inanición. En cuanto a los restos óseos, la investigación sugiere que pudieron ser devoradas por animales que viven en estos lugares, y de ahí el esparcimiento de los huesos por diferentes zonas. Antes de pasar a las teorías, debemos aclarar que existen muchos cabos sueltos que no concuerdan con la versión dada por la policía. En primer lugar, hablaremos de la primera evidencia encontrada, es decir, la mochila de Lisanne. Esta no fue tratada de la forma debida o correcta. Cuando la mujer la entregó, comenzó a pasar de mano en mano, imposibilitando el poder encontrar una pista, ya sea de ADN o alguna huella que pudiese esclarecer un poco el caso. Se dice que en el momento en el que la mochila llegó al centro de investigación, contaba con más de 20 huellas de diferentes personas que la habían tocado. Esto, por lo tanto, hizo imposible encontrar o averiguar nuevos rastros que pudiesen dar con el causante de esta desaparición. Por otro lado, nos encontramos con otra pista bastante sospechosa. Las botas de Lisanne se encontraban en buen estado, sin barro ni rasguños. Algo extraño teniendo en cuenta la duración de la caminata en sí. Aparte de esto, debemos sumarle la gran cantidad de días que pasaron dentro de la selva. Incluso varios habitantes del lugar aseguran que sus zapatillas, aun siendo de montaña, suelen romperse en pocos días, debido a los terrenos escarpados que hay en esta zona del bosque. Respecto a los restos humanos encontrados, nunca ha habido respuesta sobre dónde se encuentran los restantes. El cuerpo humano tiene más de 200 huesos y resulta bastante intrigante que no se hayan encontrado más que los 33 que mencionamos anteriormente. Según el informe policial, las chicas pudieron haber sido devoradas por algún tipo de animal.
Sin embargo, los huesos no tenían ningún tipo de marca, tales como arañazos o zonas carcomidas. Aparte de todo esto, se dice que los animales que habitan en estos bosques no son suficientemente grandes como para devorar partes óseas de gran tamaño. Una vez dado todos estos datos, pasemos a las teorías del caso. La primera hipótesis habla sobre un crimen. Esto se dice ya que se hace muy extraño que se hayan perdido de una forma tan rápida y sin que nadie las encontrara en todo este tiempo. Aunque la zona del parque sea extensa, no debieron de alejarse mucho de la zona donde se habían perdido, por lo que se piensa que pudo haber sido un secuestro y asesinato perpetuado en estos mismos montes. Además, tener en cuenta que no es la primera vez que se pierden personas en esta zona, sobre todo turistas. Hay datos de que aproximadamente unas 200 personas han desaparecido por los alrededores del sendero del pianista. Estas desapariciones ocurrieron tanto antes como después del caso de Chris y Lisanne. Sin embargo, no son muy conocidas ya que el gobierno de Panamá no quiere que se sepa demasiado, sobre todo por el tema del turismo, que es un sector muy importante en este país y podría afectarlo de forma muy negativa. La segunda teoría se concentraría en algo más específico, concretamente en los cárteles de mafia que podían estar en ese lugar. Recordemos que los huesos de Chris se veían con un color demasiado blanco, poco común para una descomposición natural. Según el Instituto Forense de Ciencias, encontrarse con este tipo de huesos blanquecinos no era algo nuevo y mucho menos normal. Este color se obtiene como resultado al tratar de usar varios métodos para disolver o limpiar los huesos. En el contexto de Chris Creamers, implica que alguien intencionadamente trató de disolver el cuerpo y los huesos de alguna forma, ya fuera con un producto químico o con lima. Esta técnica es reconocida y se da mucho entre los carteles de tráfico, y es por eso que se dice que podrían haber caído en manos de estas personas. Puede ser que las chicas se encontrasen con alguien que no debieron. Sin embargo, meternos en esto sería especular demasiado, ya que no existen pruebas que lo determinen. La teoría número 3 habla de una persona que puede haber sido la causante de la desaparición de Chris y Lisanne. Este no sería nada más ni nada menos que el guía turístico Feliciano González. Él fue de las últimas personas en verlas con vida y la primera en reportar su desaparición. Para muchas personas no es normal que este hombre, justo el día de la desaparición de Chris y Lisanne, fuera a la casa de acogida y entrase en sus cuartos a inspeccionar sin la autorización de la policía y por consiguiente sin estar ellos presentes. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Al mismo tiempo, estuvo muy involucrado en la investigación, en el sentido de que estaba siempre presente y guió en varias ocasiones a los policías para buscar en determinadas zonas. Asimismo, se dice que este hombre fue una de las primeras personas en encontrar los cadáveres. También se dice que fue Feliciano quien ideó el ir al sendero del pianista sin que absolutamente nadie nombrara ni siquiera supiera que las jóvenes estaban en este lugar. Sin embargo, en esta hipótesis tenemos dos caras, ya que hay personas que dicen que este hombre es una persona muy amable y que lleva más de 20 años trabajando en la zona. Además, tiene muchos conocimientos del lugar y está acostumbrado a pasear por estos senderos. Por otro lado, hay testimonios que dicen que Feliciano solo aceptaba tours con mujeres de origen principalmente europeo y no solía trabajar con hombres. Otra de las declaraciones es la de una mujer que trabaja en un hostal. Ella misma comentó que no dejaba entrar al establecimiento a este hombre porque se dedicaba a acosar de forma continua a las huéspedes extranjeras. La cuarta hipótesis se centra en que en ese momento algo o alguien las perseguía o acosaba. Hay un grupo de personas que piensa que las fotos realizadas en la madrugada del 8 de abril son bastante extrañas, ya que apuntan muchas veces al cielo y a la vegetación, como si hubiese algo que quisiera dañarlas. Tal vez las tomaron con el propósito de obtener alguna imagen clara de lo que las rodeaba, o para ahuyentar a algún animal. Otro dato curioso es que las fotos se sacaron desde la 1 hasta las 4 de la madrugada. Esto quiere decir que quedaban pocas horas para que amaneciese. No se sabe por qué las chicas no esperaron un poco más a sacar fotos de día, ya que se viese mejor la zona en la que se encontraban. Otra de ellas sería el tema del esparcimiento de los restos óseos de las chicas. Resulta raro que tanto habiéndose caído o resbalado por un puente, o bien de haber sido arrastradas por el río,
los restos que se encontraron de ambas estuviesen de forma esparcida y dispersa. En el caso de que hayan sufrido alguno de estos accidentes, el impacto generado no es tan brutal como para partir los huesos en miles de pedazos. Igualmente, varias personas ponen en duda el tiempo que tardaron en encontrar estos rastros, ya que no estamos hablando de semanas, sino que transcurrieron varios meses hasta dar con dichas pistas. Igualmente, resulta bastante intrigante que los informes de las autopsias no hayan sido compartidos en los archivos oficiales del caso, dejando así un vacío de información muy grande. Y ya, dejando de lado las teorías, nos encontramos con un dato bastante curioso, y es sobre el taxista que llevó a las chicas ese día al sendero. Su nombre era Leonardo Arturo González, y un año después del suceso, este hombre fue asesinado y encontrado muerto en el río de Hualaca, concretamente en una zona poco profunda. Al momento de investigar el cadáver, no se encontraron signos de haberse caído, por lo que se puede decir que murió en extrañas circunstancias. Y sobre este caso no hay mucha información. Pasados los años, tanto las familias de Chris como Lisanne hicieron una página web en la que se pueden recordar tal y como eran. Además, tienen un apartado donde se pueden escribir condolencias dirigidas a ambas familias. Como pueden ver, este caso sin resolver no pasó desapercibido, ya que en el año 2021 se publicó un libro llamado Lost in the Jungle, Perdidas en la Jungla, la misteriosa desaparición de Chris Kremers y Lisanne Fromm. Sus autores, Marja y Jürgen, entrevistaron a personas directamente involucradas en el caso y participantes en la operación de búsqueda. Y hasta aquí el caso de hoy. Por favor, si les ha gustado, denle un buen like y suscríbanse al canal, activen las notificaciones porque voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta y ver la respuesta en los comentarios, que los voy a estar leyendo. ¿Creen que realmente las chicas cayeron y tuvieron un accidente? ¿O por otro lado piensan que fue algo más? Me encantaría saber la opinión o las teorías que tienen para este caso. Con poco más que añadir, les recuerdo que tengo más redes por si me quieren seguir en alguna de ellas y nos vemos la semana que viene con otro caso. Adiós.